Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943, en una España que aún respiraba entre silencios, esperanzas y cicatrices históricas. Nadie podía imaginar que aquel joven de mirada serena y voz aún desconocida se convertiría décadas después en uno de los símbolos más universales de la música romántica. Su historia no comenzó sobre un escenario, ni bajo las luces deslumbrantes de un teatro lleno, sino en la sencillez de una vida que parecía destinada a otros caminos. Sin embargo, el destino, caprichoso y poderoso, tenía preparado para él un giro que transformaría no solo su propia existencia, sino también la de millones de personas que encontrarían en sus canciones un refugio, una emoción y una memoria. La voz de Julio Iglesias. Julio Iglesias no era simplemente una voz, era un susurro que acariciaba el alma, una confidencia que parecía contarse al oído de cada oyente. Con el paso de los años, su nombre empezó a cruzar fronteras, idiomas y culturas. Desde Europa hasta América Latina, desde Estados Unidos hasta Asia, su presencia se convirtió en un fenómeno difícil de explicar con palabras. Cada interpretación parecía cargada de una elegancia natural, de un magnetismo silencioso que no necesitaba artificios. Julio no cantaba para impresionar, cantaba para emocionar, y esa autenticidad lo convirtió en un ícono eterno. Pero el tiempo, que siempre avanza con paso inevitable, comenzó a dibujar una nueva escena. A los 82 años, la noticia que nadie quería escuchar empezó a circular con un tono grave, casi contenido, como si el mundo entero dudara en pronunciarla en voz alta. Las luces, que durante décadas lo habían acompañado, parecían ahora más suaves, más nostálgicas. En los últimos días, su figura se volvió aún más legendaria, envuelta en un aura de respeto y admiración. Los recuerdos de sus conciertos, de sus entrevistas, de sus gestos tranquilos, regresaban con una fuerza conmovedora. Quienes lo conocieron de cerca hablaban de un hombre que nunca dejó de amar la música, incluso cuando el silencio empezaba ya a ocupar más espacio. Su mirada, decían, seguía siendo la misma, profunda, reflexiva, cargada de historias. Cada nota que había interpretado parecía resonar ahora como un eco lejano, pero poderoso, como si el tiempo se inclinara ante su legado. En las calles, en las radios, en las plataformas digitales, su voz volvía a escucharse con una intensidad renovada, como si el mundo entero quisiera abrazar su memoria antes de que el telón descendiera. El dramatismo del momento no residía únicamente en la noticia, sino en la conciencia colectiva de que se estaba cerrando una era irrepetible. Julio Iglesias no era solo un cantante, era un narrador de emociones, un puente entre generaciones. Sus canciones habían acompañado historias de amor, despedidas, encuentros y nostalgias. Habían sonado en bodas, en viajes solitarios, en noches de reflexión. Y ahora, esa misma voz parecía transformarse en un símbolo aún más grande, casi mítico. Los homenajes comenzaron a surgir desde todos los rincones del mundo. Artistas, periodistas, admiradores anónimos, todos compartían recuerdos, anécdotas y palabras cargadas de emoción. Algunos evocaban el instante en que lo escucharon por primera vez. Otros recordaban la elegancia con la que entraba en escena, el modo en que sostenía el micrófono, la calma con la que dominaba el silencio antes de empezar a cantar. Era como si cada persona guardara una historia personal ligada a su música. La figura de Julio Iglesias se elevaba entonces más allá de la realidad cotidiana. Su legado se convertía en una constelación de momentos inolvidables. Su voz, suave y profunda, parecía desafiar al tiempo, recordando que el arte auténtico no desaparece, sino que se transforma en memoria colectiva. Incluso en esos días de tono sombrío, su presencia continuaba iluminando con una dignidad admirable. Había algo profundamente conmovedor en imaginar a aquel hombre que conquistó escenarios gigantescos, viviendo sus últimas jornadas con la serenidad que siempre lo caracterizó. Sin escándalos, sin ruido innecesario, rodeado de respeto, de cariño, de silencio. Era como si su vida,
igual que sus canciones, estuviera compuesta con un ritmo pausado y elegante, donde cada pausa tenía significado. La emoción crecía a medida que se recordaban los momentos más icónicos de su carrera. Los teatros abarrotados, los aplausos interminables, las giras que parecían no tener fin. Todo ello se mezclaba con la imagen de un hombre que había sabido mantenerse fiel a su esencia. Su sonrisa discreta, su manera de inclinar ligeramente la cabeza, su voz cálida. Detalles que ahora adquirían una dimensión casi sagrada. Y mientras el mundo observaba con respeto y expectación, la historia de Julio Iglesias alcanzaba un punto de intensidad máxima, como si cada recuerdo, cada acorde y cada palabra se entrelazaran para formar un tributo inmenso, digno de una figura que no solo cantó al amor, sino que lo convirtió en un lenguaje universal capaz de unir a billones de corazones. En ese instante cargado de emoción, el nombre de Julio Iglesias volvía a pronunciarse con una solemnidad especial, casi ceremonial. Los medios recordaban sus primeras grabaciones, aquellas canciones que parecían sencillas, pero que escondían una profundidad emocional capaz de atravesar generaciones. Cada palabra que había cantado parecía ahora adquirir un significado nuevo, más intenso, más definitivo. Era como si el tiempo, al acercarse a ese momento delicado, decidiera repasar uno a uno los capítulos de una vida extraordinaria, deteniéndose en cada triunfo, en cada desafío, en cada instante que lo había convertido en leyenda. Los escenarios que alguna vez vibraron con su presencia parecían revivir en la memoria colectiva. Las luces doradas, los aplausos que surgían como olas interminables, el silencio expectante antes de la primera nota. Todo regresaba con una claridad conmovedora. Había quienes recordaban cómo su voz llenaba teatros enteros sin necesidad de grandes artificios. Cómo bastaba una mirada suya para crear una conexión íntima con miles de personas. Su estilo elegante, casi minimalista, contrastaba con la intensidad emocional que transmitía. Julio Iglesias dominaba el arte de emocionar sin exageraciones, de conmover sin alzar la voz. Mientras tanto, la noticia de sus últimos días se envolvía en un aire de respeto profundo. No había ruido innecesario, sino una especie de silencio colectivo, como si el mundo entero hablara en voz baja para no perturbar la grandeza del momento. Sus canciones volvían a sonar en emisoras de radio, en hogares, en automóviles, en pequeños cafés donde algunos oyentes se quedaban inmóviles, escuchando con los ojos cerrados. Cada melodía parecía contener una historia personal, una memoria íntima que volvía a despertar. Quienes lo admiraban desde hacía décadas recordaban la forma en que Julio Iglesias había logrado algo casi imposible: convertirse en un artista universal sin perder su esencia. Cantó en múltiples idiomas, recorrió continentes, conquistó públicos diversos, pero siempre mantuvo esa identidad única, esa mezcla de sensibilidad y serenidad que lo distinguía. Su voz era reconocible al instante, como una firma emocional que no podía confundirse con ninguna otra. La emoción crecía al evocar su capacidad para transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Una canción suya podía convertir una noche común en un recuerdo imborrable. Sus interpretaciones no solo hablaban de amor, hablaban de tiempo, de nostalgia, de encuentros y despedidas, de sueños que nacen y de silencios que pesan. Era un narrador de sentimientos, un cronista de emociones humanas que sabía encontrar belleza incluso en la melancolía. A medida que se difundían imágenes de distintas etapas de su vida, se hacía evidente la magnitud de su trayectoria. El joven que un día tomó un micrófono con timidez, se había transformado en un símbolo cultural que trascendía fronteras. Sus gestos tranquilos, su manera pausada de hablar, su sonrisa discreta, todo formaba parte de una identidad que el público había aprendido a amar. Incluso quienes nunca lo habían visto en directo sentían que lo conocían, que su voz formaba parte de su historia personal. La intensidad del momento alcanzaba un nivel casi cinematográfico. Las cámaras enfocaban archivos antiguos, entrevistas memorables, fragmentos de conciertos donde la emoción del público era palpable. En cada uno de esos recuerdos, Julio Iglesias aparecía con la misma elegancia,
con la misma serenidad, como si el paso del tiempo no hubiera podido alterar la esencia de su arte. Era un artista que no necesitaba reinventarse constantemente. Su autenticidad era suficiente para mantenerse vigente. Las palabras de admiración seguían multiplicándose. Músicos de distintas generaciones destacaban su influencia, su capacidad para abrir caminos, su talento para convertir la música romántica en un lenguaje universal. Algunos confesaban que habían decidido dedicarse a la música después de escucharlo. Otros hablaban de su disciplina, de su profesionalismo, de su respeto por el público. Era evidente que su legado no se limitaba a sus canciones, también residía en la huella que había dejado en quienes lo siguieron. Mientras tanto, la figura de Julio Iglesias parecía elevarse aún más, transformándose en un símbolo que iba más allá de la realidad inmediata. Su historia se convertía en una narración épica, una travesía marcada por la pasión, la constancia y la sensibilidad. Cada recuerdo añadía una capa de emoción. Cada testimonio reforzaba la idea de que se estaba contemplando el cierre de un capítulo irrepetible. Y en ese ambiente cargado de nostalgia y admiración, su voz seguía resonando, suave pero firme, como un hilo invisible que unía pasado y presente, como una melodía que se negaba a desvanecerse, mientras el mundo continuaba recordando cada gesto, cada acorde, cada instante que había construido la grandeza de un artista, cuya presencia parecía aún llenar el aire con una emoción difícil de describir. El relato continuaba expandiéndose con una intensidad casi palpable. En cada rincón del planeta, la figura de Julio Iglesias parecía adquirir un brillo distinto, como si su legado se reflejara en millones de espejos emocionales. Las imágenes de su juventud, su evolución artística, sus giras interminables y su presencia magnética en los escenarios se entrelazaban en la memoria colectiva, formando un mosaico de recuerdos que no dejaba de crecer. Era imposible separar al hombre del mito. Ambos convivían en una dimensión única donde la música y la emoción se fundían en una sola esencia. Los periodistas evocaban la forma en que, durante décadas, su voz había servido como banda sonora para innumerables historias personales. Había quienes recordaban haber aprendido a amar escuchando sus canciones, quienes habían encontrado consuelo en momentos difíciles, quienes habían bailado por primera vez bajo la cadencia suave de su interpretación. La universalidad de su música era precisamente lo que lo convertía en un fenómeno irrepetible. No importaba el idioma ni la cultura. La emoción que transmitía parecía hablar directamente al corazón. En esos días cargados de expectativa, el tiempo parecía ralentizarse. Cada minuto se vivía con una intensidad especial, como si el mundo entero quisiera retener cada instante. Las emisoras dedicaban programas completos a su trayectoria, repasando anécdotas que revelaban tanto al artista como al hombre. Se hablaba de su disciplina, de su elegancia innata, de su manera de construir una carrera sólida sin perder nunca la cercanía con el público. Era una combinación poco común, una estrella global que mantenía una aura íntima y humana. Las redes sociales se llenaban de mensajes cargados de nostalgia. Fotografías antiguas, fragmentos de entrevistas, recuerdos de conciertos multitudinarios. Todo parecía converger en una ola emocional que no dejaba de crecer. Algunos admiradores compartían historias personales. La primera vez que escucharon su voz, el disco que marcó una etapa importante de sus vidas, la emoción de verlo sobre el escenario. Cada testimonio añadía una nueva capa a la dimensión legendaria de su figura. La escena adquiría un tono aún más dramático cuando se evocaban los momentos más emblemáticos de su carrera. Los grandes teatros, las giras internacionales, los aplausos que parecían no terminar nunca. Julio Iglesias, con su estilo inconfundible, se movía entre esas imágenes como un protagonista de película, siempre elegante, siempre sereno, siempre dueño de una presencia que llenaba cualquier espacio. Incluso en el silencio, su figura transmitía una intensidad difícil de describir. El contraste entre la grandeza de su trayectoria y la fragilidad inevitable del tiempo generaba una emoción profunda. Era la sensación de estar asistiendo a un instante histórico,
a un momento en el que el pasado y el presente se encontraban con una fuerza conmovedora. Su voz, tantas veces escuchada, parecía ahora más valiosa que nunca. Cada canción se convertía en un tesoro, cada nota en una memoria que el público deseaba conservar. Los expertos en música analizaban su estilo, destacando su capacidad para transmitir emociones sin recurrir a excesos. Su interpretación era contenida, elegante, casi confidencial, y precisamente ahí residía su poder. No necesitaba grandes gestos, bastaba su presencia, su tono cálido, su forma de frasear. Era un arte construido sobre la sensibilidad y la autenticidad, cualidades que el público percibía de manera inmediata. Mientras tanto, el ambiente seguía cargándose de una emoción creciente. Las luces de los escenarios donde había actuado parecían encenderse simbólicamente en la memoria de quienes lo habían visto. El sonido de los aplausos imaginarios resonaba como un eco lejano. Todo parecía indicar que la historia de Julio Iglesias estaba alcanzando un momento de intensidad máxima, una especie de clímax emocional donde cada recuerdo adquiría un significado más profundo. En ese contexto, su figura se volvía casi atemporal. No era solo el artista de una época, sino un símbolo que trascendía generaciones. Jóvenes que no habían vivido sus años de mayor esplendor descubrían ahora su música con asombro, mientras quienes lo habían seguido durante décadas revivían emociones que creían dormidas. Era como si su voz continuara tejiendo un puente entre distintas edades, distintos lugares, distintas historias. El silencio que rodeaba esos días tenía una fuerza particular. No era un silencio vacío, sino lleno de significado, cargado de respeto. Las palabras se pronunciaban con cuidado, como si cada frase quisiera rendir homenaje a una trayectoria excepcional. Julio Iglesias, convertido en leyenda viva, parecía ocupar un espacio especial en la memoria colectiva, un lugar donde el tiempo se detenía y la emoción se volvía a protagonista. Y así, entre recuerdos, homenajes y una atmósfera de profunda admiración, su nombre seguía resonando con una intensidad creciente, mientras cada acorde evocaba la grandeza de una vida dedicada a la música. Cada palabra recordaba la huella imborrable que había dejado, y cada instante parecía prolongar ese momento cargado de emoción que mantenía al mundo entero pendiente de una historia que continuaba elevándose, envolviendo a todos en una corriente de nostalgia, respeto y asombro. La narrativa seguía intensificándose, como si cada recuerdo convocara a otro aún más poderoso. El eco de su voz parecía atravesar décadas enteras, transformando cada instante en una escena cargada de significado. En archivos antiguos, se veía a Julio Iglesias caminando con paso tranquilo hacia el centro del escenario, saludando con esa elegancia natural que lo distinguía, mientras el público contenía la respiración. Ese momento previo a la primera nota, ese silencio expectante, se convertía ahora en una metáfora del tiempo mismo, como si el mundo entero aguardara nuevamente escuchar su voz. Las generaciones que crecieron con su música empezaban a compartir historias que parecían pequeñas, pero que juntas construían un retrato gigantesco. Una pareja recordaba haber bailado su primera canción en una fiesta familiar. Un oyente solitario evocaba noches de viaje con la radio encendida. Otros hablaban de cómo su voz los acompañó en momentos decisivos de sus vidas. Cada recuerdo se entrelazaba con otro, formando una red emocional que se extendía sin límites. Julio Iglesias no solo había cantado, había estado presente en millones de momentos íntimos, silenciosos, irrepetibles. El dramatismo del relato aumentaba al recordar su capacidad para dominar los escenarios más imponentes sin perder la cercanía. No necesitaba grandes movimientos ni efectos visuales. Su presencia bastaba. Bastaba la manera en que sostenía el micrófono, la suavidad con la que modulaba cada frase, la pausa precisa antes de una nota importante. Era un arte que parecía sencillo, pero que escondía años de experiencia y sensibilidad. Esa sobriedad, lejos de restarle fuerza, multiplicaba el impacto emocional de cada interpretación. Mientras las imágenes de sus conciertos recorrían pantallas y memorias, se hacía evidente que su carrera había sido una travesía monumental.
Había recorrido ciudades, países, continentes enteros, dejando en cada lugar una huella imborrable. Los aplausos, los rostros emocionados, las luces reflejándose en miles de miradas. Todo parecía volver a la vida. Incluso quienes nunca estuvieron presentes en esos conciertos sentían la intensidad de aquellos momentos, como si la emoción hubiera quedado suspendida en el aire. La atmósfera seguía cargándose de una nostalgia profunda. Las palabras que describían su legado parecían quedarse cortas, como si ninguna pudiera abarcar la magnitud de lo que representaba. Su voz era más que música. Era un símbolo de elegancia, de romanticismo, de una forma de sentir que trascendía modas y épocas. Había sabido mantenerse fiel a sí mismo en un mundo cambiante, y esa constancia lo había convertido en un referente indiscutible. Los comentarios de admiración continuaban multiplicándose. Algunos recordaban su disciplina, su respeto absoluto por el público, su forma de preparar cada actuación con meticuloso cuidado. Otros destacaban su capacidad para transmitir emociones profundas, sin recurrir a dramatismos exagerados. Julio Iglesias parecía dominar el arte de la contención. Ese equilibrio delicado entre intensidad y serenidad que hacía que cada canción sonara como una confidencia. La emoción alcanzaba un punto casi tangible cuando se evocaban los momentos en los que su voz se volvía apenas un susurro. Ese tono íntimo, casi secreto, creaba la sensación de que cantaba para cada persona de manera individual. Era un vínculo directo, sin intermediarios. Una conexión que explicaba por qué su música había logrado permanecer viva durante tanto tiempo. Cada nota parecía guardar una promesa, cada silencio un significado. Mientras el relato avanzaba, la figura de Julio Iglesias se elevaba aún más, como si su historia estuviera escrita con tinta indeleble en la memoria colectiva. Las luces simbólicas de los escenarios continuaban encendiéndose en el recuerdo, y el sonido imaginario de los aplausos parecía no apagarse. El mundo seguía evocando su presencia con una mezcla de respeto y emoción, como si cada instante añadiera una nueva dimensión a su leyenda. Y así, entre la intensidad de los recuerdos, el murmullo de las canciones que volvían a escucharse y la admiración que no dejaba de crecer, la historia continuaba expandiéndose, envolviendo cada emoción en una atmósfera cada vez más profunda, donde la voz de Julio Iglesias parecía flotar aún, suave y eterna, mientras el tiempo mismo parecía detenerse para contemplar la grandeza de un artista cuya huella seguía extendiéndose sin límites. El ambiente continuaba impregnado de una emoción que parecía no agotarse. Las imágenes del pasado se mezclaban con el presente, creando una atmósfera casi suspendida en el tiempo. Se evocaban sus pasos tranquilos al entrar en escena, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza antes de empezar a cantar, el instante en que el público comprendía que estaba ante algo más que un artista. Estaba frente a una presencia que transmitía historia, elegancia y una sensibilidad única. Cada uno de esos detalles, que en su momento parecían cotidianos, adquiría ahora un valor simbólico inmenso. La voz de Julio Iglesias seguía emergiendo desde distintos lugares, como si el mundo entero quisiera recordarlo al mismo tiempo. En una radio antigua, en una lista digital, en la memoria de alguien que tarareaba distraídamente. Su música aparecía con naturalidad, pero también con una intensidad distinta. Cada canción parecía contener una despedida implícita, aunque nadie quisiera pronunciar esa palabra. Era una emoción contenida, una mezcla de admiración y nostalgia que crecía lentamente, envolviendo a todos los que habían sido tocados por su arte. Se hablaba también de su capacidad para transmitir calma. En un mundo acelerado, su música ofrecía un refugio, un espacio donde el tiempo parecía fluir con suavidad. Ese estilo pausado, esa forma de cantar sin prisa, había sido una de sus marcas más profundas. No necesitaba imponerse, simplemente dejaba que la emoción surgiera. Esa elegancia discreta se convertía ahora en un símbolo de su grandeza. Julio Iglesias había construido su carrera con la delicadeza de quien sabe que la emoción auténtica no necesita exageraciones. Los recuerdos continuaban multiplicándose.
Se evocaban giras interminables, noches de aplausos prolongados, auditorios llenos hasta el último asiento. También se recordaban momentos más íntimos, entrevistas donde su voz sonaba suave y reflexiva, declaraciones llenas de serenidad, gestos de gratitud hacia su público. Era esa dualidad la que lo hacía único. La estrella internacional y el hombre cercano, el ícono global y la figura humana que nunca perdió su sencillez. La emoción alcanzaba nuevas alturas al pensar en cómo su música había cruzado generaciones. Padres que habían escuchado sus canciones las compartían ahora con sus hijos, creando un vínculo invisible entre épocas distintas. Las melodías que un día sonaron en vinilos o casetes reaparecían con fuerza en plataformas modernas, demostrando que su legado no dependía del tiempo ni de la tecnología. Julio Iglesias se convertía así en un puente entre el pasado y el presente, una figura que continuaba uniendo sensibilidades. Mientras tanto, la narrativa adquiría un tono aún más cinematográfico. Se imaginaban los camerinos silenciosos, las luces apagándose lentamente, el eco lejano de los aplausos que parecían no desaparecer del todo. Cada escena parecía formar parte de una gran historia, escrita con emoción y respeto. Su figura, envuelta en esa atmósfera, se volvía casi mítica, como si perteneciera a una dimensión donde la música y la memoria se funden. Las palabras de admiración seguían fluyendo. Críticos y admiradores coincidían en destacar su autenticidad, su capacidad para mantenerse fiel a su estilo, incluso cuando las tendencias cambiaban. Julio Iglesias no siguió modas, las trascendió. Su voz, su presencia, su manera de interpretar crearon un universo propio que el público reconocía de inmediato. Esa coherencia artística se convertía ahora en uno de los pilares de su legado. La intensidad emocional continuaba creciendo a medida que se recordaban momentos emblemáticos. El público cantando junto a él, las ovaciones que parecían interminables, los instantes en que su voz se quebraba ligeramente, añadiendo una humanidad profunda a cada interpretación. Esos detalles, aparentemente pequeños, eran los que construían la grandeza de su figura. Julio Iglesias no solo interpretaba canciones, creaba experiencias que quedaban grabadas en la memoria colectiva. El silencio que rodeaba estos recuerdos se volvía cada vez más significativo. No era un silencio vacío, sino lleno de respeto, de contemplación. Cada palabra pronunciada sobre él parecía medir su peso, como si se tratara de describir algo demasiado grande para el lenguaje. Su nombre resonaba con una solemnidad especial, y su historia continuaba expandiéndose, como una melodía que se repite con variaciones cada vez más profundas. Y mientras las emociones seguían entrelazándose, su voz parecía seguir flotando en el aire, suave y persistente, como un eco que se resiste a desaparecer. Mientras el mundo entero continuaba recordando cada instante, cada gesto y cada acorde que habían convertido a Julio Iglesias en una figura inmensa cuya presencia seguía creciendo, envolviendo cada recuerdo en una intensidad cada vez mayor. La emoción no disminuía. Por el contrario, parecía crecer con cada nuevo recuerdo que surgía. Era como si la historia de Julio Iglesias se expandiera en círculos concéntricos, alcanzando a personas que, incluso sin haber seguido toda su carrera, sentían el peso de su legado. Las escenas imaginadas de sus conciertos continuaban proyectándose en la mente colectiva. El telón que se abría lentamente, el murmullo del público transformándose en aplausos, la figura elegante que aparecía bajo la luz tenue, y ese instante suspendido antes de que su voz, inconfundible, comenzara a llenar el espacio. Algunos evocaban la textura única de su timbre, esa mezcla de calidez y melancolía, que parecía contar historias sin necesidad de explicarlas. Otros recordaban su dominio del silencio, ese recurso tan difícil de manejar que él convertía en parte esencial de su interpretación. Cada pausa era un gesto artístico, cada respiración un elemento dramático. Julio Iglesias no solo cantaba, construía atmósferas donde el oyente quedaba atrapado, como si cada canción fuera un pequeño universo.
La nostalgia se intensificaba al recordar cómo sus melodías acompañaron distintas épocas del mundo. Décadas enteras pasaron con su música como telón de fondo, y ahora esas mismas canciones reaparecían con un significado renovado. En salones familiares, en automóviles detenidos bajo la lluvia, en auriculares usados en silencio, su voz continuaba encontrando nuevos oídos. La sensación era clara. Su arte no pertenecía únicamente al pasado, seguía vivo, respirando en cada recuerdo. La narrativa se volvía más profunda al contemplar la dimensión humana detrás del ícono. Se hablaba de su perseverancia, de los desafíos que enfrentó, de su capacidad para reinventarse sin traicionar su esencia. Cada etapa de su vida artística parecía aportar un matiz distinto a su figura. El joven soñador, el artista consolidado, la leyenda admirada. Todos esos rostros convivían ahora en una sola imagen, cargada de respeto y emoción. Mientras tanto, las evocaciones de sus actuaciones más memorables seguían emergiendo. Se hablaba de auditorios que vibraban con una sola nota, de multitudes que coreaban sus canciones, de miradas emocionadas en las primeras filas. El vínculo entre Julio Iglesias y su público siempre fue especial, casi íntimo, a pesar de la magnitud de los escenarios. Esa cercanía era uno de los secretos de su grandeza. Cada persona sentía que su voz le hablaba directamente, como si el resto del mundo desapareciera. La intensidad emocional alcanzaba nuevos niveles cuando se recordaba su capacidad para transmitir serenidad, incluso en las canciones más profundas. No había dramatismo exagerado, sino una elegancia contenida que hacía todo más poderoso. Su estilo se basaba en la sinceridad, en la conexión genuina con el sentimiento. Esa autenticidad, que había marcado su carrera, se convertía ahora en el centro de todos los homenajes. Las palabras de admiración continuaban fluyendo desde diferentes ámbitos. Artistas jóvenes destacaban su influencia. Críticos subrayaban su coherencia. Admiradores recordaban momentos personales ligados a su música. Cada testimonio añadía una capa más al retrato de un hombre cuya voz había atravesado continentes. Era como si el mundo entero estuviera reconstruyendo su historia pieza por pieza, sin querer dejar ningún detalle fuera. El ambiente seguía cargándose de una emoción casi palpable. Las imágenes de archivo parecían cobrar vida, los aplausos resonaban en la imaginación, y su figura, elegante y serena, se mantenía como el eje de una narración que no dejaba de crecer. La sensación era la de asistir a un momento único, donde la memoria colectiva se convertía en protagonista, elevando su legado a una dimensión aún más grande. Cada recuerdo añadía intensidad. Cada palabra reforzaba la idea de que Julio Iglesias había trascendido el tiempo. Su voz, suave y profunda, seguía apareciendo como un hilo conductor que unía historias dispersas. Las melodías que había interpretado continuaban despertando emociones, como si el eco de su arte se negara a desvanecerse. Y en medio de esa atmósfera cargada de admiración y nostalgia, la historia seguía expandiéndose, sumando matices, evocando nuevas escenas, manteniendo viva la sensación de que su presencia, aunque envuelta en silencio, continuaba resonando con una fuerza que parecía crecer a cada instante.